Vamos a compartir la palabra de Dios. Si tiene la Biblia, vamos a buscar la palabra de Dios. Vamos a buscar Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17 del versículo 11. Versículo 11 dice: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hasta el versículo 19 vamos a leer. Vamos a leer hasta el versículo 19. Los leprosos, los leprosos que tenían las llagas y con lepra, tenían que presentarse a los sacerdotes para ser examinados. Y si un leproso era declarado limpio, seguía una guía que le daba al sacerdote, que tenía que cumplir con la purificación establecida para la ley de Moisés. Según la ley de Moisés, cuando el leproso era declarado limpio, tenía que seguir una guía, tenía que cumplir con la ley de Moisés. La ley lo llevaba a que tuviera la purificación que se le daba por varios días para poder ser establecido otra vez hacia la comunidad. Entonces, la ley de Moisés, así él podía volver otra vez a ser restaurado y volver a la comunidad. Vamos a ver un momentito sobre estas leyes. Podemos verlo en Levítico capítulo 13. Levítico capítulo 13. Busquemos en la Biblia un momentito. Vamos a buscar en la Biblia Levítico, en el Antiguo Testamento, Levítico capítulo 13. Vamos a ver el capítulo 13 del versículo 9. Cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote, y éste lo mirará, y si apareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado
el color del pelo, y se descubriere asimismo la carne viva. Versículo 11. Es lepra crónica en la piel de su cuerpo, y le declarará inmundo el sacerdote, y no le encerrará porque es inmundo. No lo encerrará porque es inmundo. Entonces, el leproso tiene que ser llevado, según la ley, según las leyes acerca de la lepra. Si se descubre la carne viva es lepra, será inmundo. Si se descubre la carne viva, es declarado leproso y declarado inmundo. No puede hacer ya nada. Si pasando el tiempo la llaga se vuelve blanca, si pasando el tiempo la llaga se vuelve blanca, es declarado limpio. ¿Dónde está escrito? Vamos a ver otra vez. Levítico capítulo 13, igual, capítulo 13. Vamos a ver, capítulo 13, versículo 12. Mas, si brotare la lepra cundiendo por la piel, de modo que cubriese toda la piel del llagado, desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el sacerdote. Entonces éste le reconocerá. Si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado. Toda ella se ha vuelto blanca y él es limpio. Si se vuelve blanca y le cubre desde el pie hasta la cabeza y la lepra se volvió blanca, él es declarado limpio. Tiene que volver otra vez a donde su familia, porque ya está limpio. Entonces, por volverse blanca, lo declaran limpio. Otra vez miremos Levítico capítulo 13. Vamos a mirar ahora, vamos a leer del versículo 16. Del versículo 16 vamos a leer. Mas cuando la carne viva cambiare y se volviere blanca. Oiga, muy importante esta parte, dice, mas cuando la carne viva, ¿verdad? Con la carne viva es declarado leproso, es declarado inmundo. Pero el versículo 16 dice, mas cuando la carne viva cambiare y se volviere blanca, entonces vendrá al sacerdote. Versículo 17. Y el sacerdote mirará, y si la llaga se hubiere vuelto blanca, el sacerdote declarará limpio al que tenía la llaga, y será limpio. Y será limpio. Entonces, por volverse blanca, lo declaran limpio. Es declarado limpio. Pero no todos los leprosos se volvían la llaga blanca. Así que quedaban inmundos, porque no todos los leprosos recibían esa gracia. El que la llaga viva se vuelva blanca, ¿verdad? Tampoco significa que ya no es
leproso. Sí es leproso, pero, entonces, ¿por qué es declarado limpio? Porque la llaga se volvió blanca. ¿Y qué beneficio recibe el leproso de que la llaga viva se vuelva blanca? Con la llaga viva es inmundo y no puede volver a donde la familia, no puede estar en la comunidad, no puede estar en donde están las personas, porque mientras la llaga esté viva y es declarado leproso, se es declarado inmundo. Y el problema de la lepra es que es contagiosa. Entonces, por eso tenían que ser aislados. Pero si la llaga viva se volviere blanca, significa que ya no es contagiosa. ¿Ve? Ya no es contagiosa. Y puede volver a su familia mientras se va recuperando. Pero ya no es contagiosa. Eso es lo importante. Ya no es contagiosa. Llegó a una etapa que ya no es contagiosa cuando se vuelve blanca. Por eso los leprosos desean que sus llagas vivas se vuelvan blancas para poder volver a la casa, para poder volver donde está su familia, porque ya no es contagiosa. Llega a una etapa que ya no es contagiosa. Entonces por eso puede volver. Por eso es importante, según la ley, presentarse al sacerdote. El sacerdote examina si es lepra, si no, o si hay que internarlo. Los internaban durante 7 días. Si en 7 días la carne viva seguía, lo internaban otros 7 días más. Si es lepra crónica, si es lepra crónica, los tenían que cumplir muchos requisitos de la purificación para volverse a la comunidad. O sea, es importante que un leproso vaya donde el sacerdote, porque el sacerdote es el que conoce sobre esto, sobre la llaga viva, sobre la purificación, qué tiene que hacer, va a estar internado 7 días o ya no, o si no tiene que ir al campamento de leprosos, ¿verdad? Es muy importante, ellos tenían que volver, ellos tenían que ir al sacerdote para que el sacerdote es el que le diga qué tiene que hacer, porque el sacerdote lo va a examinar. Aquí cuando nosotros vemos en la palabra en Lucas capítulo 17, versículo 11, salen los 10 leprosos que encontraron con Jesús. Según la ley judía, ya se tuvieron que haber presentado con los sacerdotes, porque estos 10 leprosos andaban juntos cerca de una aldea. Puede ser que sea la aldea donde estaban los leprosos. Ya tenían que haberse presentado ante los sacerdotes los 10. Lo más seguro, el sacerdote los había declarado inmundos, pues no tenían las llagas blancas cuando se encontraron con Jesús. Ellos estaban sufriendo. Vamos a ver un momentito. Lucas capítulo 17, versículo 14. Vamos a volver a la palabra. Lucas capítulo 17, vamos a ver del versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro
10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Le salieron los 10 leprosos pidiendo misericordia a Jesús. Se encontraron con Jesús siendo declarados leprosos en la condición de inmundos. Por eso ellos dudaban, por eso ellos daban voces de lejos. Sí, ellos daban las voces de lejos, o sea, de lejos le gritaban a Jesús: ten misericordia de nosotros, ¿verdad? La lepra es un reflejo del pecado. No hay cura a través de medicamentos. Solo la gracia y misericordia de Dios podría curarla. Los 10 leprosos se encontraron con Jesús pidiendo la misericordia, pero Jesús los envía a los sacerdotes. ¿Qué hizo Jesús con ellos? Los sanó ahí mismo. Ya ustedes quedan limpios, váyanse a su casa. En ese momento Jesús les dice a ellos: vayan y se presentan ante los sacerdotes. Vamos a ver Lucas capítulo 17, versículo 11. Otra vez, vamos a ver. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: y mostraos a los sacerdotes. Y mostraos a los sacerdotes. Jesús iba a Jerusalén, entre Samaria y Galilea, pero entró en una aldea. En esa aldea habían leprosos y le salieron los 10. Estos 10 leprosos andaban siempre juntos. Los 10 sufrían, lloraban juntos, llevaban una vida dura y miserable. Son 10. Si nosotros meditamos en la Biblia, si meditamos en la palabra de Dios, con ayuda de Dios, podemos ver que el número 10 simboliza el orden. El número 10 simboliza el orden. El número 10 simboliza el orden, simboliza la ley. La ley. Esto simboliza los 10 leprosos, el número 10. Significa que simboliza la ley. Significa completitud. Simboliza la ley de Moisés, la cual ningún hombre en el mundo podrá cumplir. Y entre más el hombre se esfuerza para cumplir, más sufre, más sucio y pecador se mira. La ley es un espejo para mostrar el ser sucio del hombre. Estos 10 leprosos, al ser el número 10,
son hombres miserables que tienen la ley encima. Y por eso la ley los declaró leprosos. Y para poder volver a su familia, tendrían que cumplir la ley que dice que tienen que ser limpios, sin mancha, sin lepra. Entonces, mientras el hombre esté tratando de cumplir la ley, siendo pecador o leproso, es imposible ser limpio, es imposible ser salvo. Es como si estos 10 leprosos llevaran la sentencia de las 10 plagas de Egipto. Vamos a ver, ¿cómo pueden ser sanados estos 10 leprosos? ¿Cómo podrían estos 10 leprosos ser sanados? ¿Cómo pueden ser sanados estos 10 leprosos? Solo la gracia y la misericordia de Dios puede salvarlos de esa maldición. Solamente la misericordia, solamente la gracia de Dios los puede salvar. Vamos a ver un momentito Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículo 12. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Y el versículo 14, cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Vamos a ver. En el versículo 14, Jesús les dice: id, mostraos a los sacerdotes. ¿Qué pensarían ellos cuando iban de camino? Muchas cosas. Cuando iban de camino pensarían muchas cosas. ¿Qué pensarían? Ya, pero ¿por qué Jesús no nos quitó la lepra de una vez? ¿Pero por qué Jesús nos manda donde el sacerdote? Para ese caso, nosotros mismos podemos ir donde el sacerdote. Ya el sacerdote nos había declarado inmundos. Si vamos donde el sacerdote, al ver estas llagas vivas, él nos va a decir que somos leprosos. No tenemos las llagas blancas para que nos declaren limpios, para no contagiar a nadie. Ahorita nosotros somos leprosos que pueden contagiar a cualquier persona. ¿Para qué ir donde los sacerdotes? Pero ellos iban de camino. Ellos iban de camino donde los sacerdotes, pero algo pasó de camino. Algo pasó de camino. Pero dice, mientras iban, fueron limpiados. ¿Qué dice? Mientras iban, fueron limpiados. No dice fue limpiado. Fueron limpiados. Fueron limpiados. Fueron limpiados. No solo uno, sino todos los 10 fueron limpiados. Jesús vino al mundo para cargar el pecado de toda la humanidad, no de la mitad de la humanidad, no de 5 millones de habitantes, de toda la humanidad, toda.
está incluido todos. Pero no todos creen que su pecado fue cargado en Jesús. No todos creen que Jesús en la cruz canceló una vez y para siempre su pecado y que siendo un hombre pecador lo limpió completamente. Aquí no dice que mientras iban de camino, la carne viva se volvió blanca y ahora ya no van a contagiar a nadie. No dice así. No se volvió blanca sus llagas, se volvió limpios. Como Naamán cuando entró en el río Jordán, no salió con llagas blancas, salió completamente limpio. Jesús hizo el milagro en ellos. Y Jesús hizo el milagro más grande en la cruz, de limpiar a toda la humanidad del pecado. Pero ¿por qué todavía la gente dice que es pecador? Porque no han creído. No han creído en el Dios verdadero. Porque la gente en su mente se hace un Dios y un Jesucristo, pero no es el verdadero. Se parece, pero no es, porque no tiene poder para dejarlos completamente limpios. Hasta en Egipto, los magos y hechiceros también convertían sus varas en culebras. Así como Moisés también convirtió la vara en culebra, también ellos, los magos, los adivinos, los hechiceros. Pero solo una culebra es la verdadera, la de Moisés. Y por eso la culebra de Moisés se comió a las demás. Solo hay un Dios verdadero. Solo hay un Jesucristo verdadero. ¿Cuál es el verdadero? El que te dejó limpio del pecado. El que te sanó de la lepra, del pecado para siempre, en la cruz. Pero hoy en día la gente dice que cree en Jesús, que cree en Dios, pero soy pecador. Significa, tiene un Dios que se parece, pero no es el verdadero. Solo hay un Dios verdadero. Y el Dios verdadero es el que tiene el poder para hacernos salvos, limpios. Entonces, vamos a ver el verso 15. Vamos a volver a la palabra y vamos a ver el versículo 15. Lucas 17, versículo 15. Dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracia. Y este era samaritano. Uno de ellos volvió, uno de ellos viendo que había sido sanado. Viendo que había sido sanado. Volvió, dice, no siguió el camino hacia donde el sacerdote. Él se vio sanado y él no siguió el camino con los 9. Él se devolvió, él no fue donde el sacerdote para mostrarle: sacerdote, yo ya estoy limpio. Él no perdió el tiempo yendo hacia donde el sacerdote. Él se volvió hacia donde recibió la salvación, a través de Jesús. Siendo sanado, volvió glorificando a Dios. El versículo 17 que dice: respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios,
sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Él fue limpio de la lepra, pero también no solamente Jesús vino para limpiar la enfermedad, sino Jesús vino para cargar el pecado del mundo, para que pasen de pecadores a limpios. Limpios significa justos. Cuando la palabra de Dios dice limpio, significa justos. Entonces, ¿qué pasó? Dijo Jesús, ¿no son los 10 los que fueron limpiados? ¿Cómo los ve Jesús a todos? Limpios. ¿Por qué los demás siguen caminando? ¿Qué es que todavía no se han visto? ¿Les falta la fe? ¿Todavía no se han podido ver que están limpios? ¿Los está engañando su pensamiento? ¿Los está engañando sus ojos? ¿Todavía creen que son leprosos? ¿Todavía creen que tienen que ir a donde el sacerdote para que los sean examinados? Pero este hombre extranjero, este samaritano, no perdió el tiempo. Yo me devuelvo donde Jesús. Fueron limpiados los 10 y los 9, ¿dónde están? Dijo Jesús, ¿dónde están? ¿Están conmigo o están con qué? ¿Dónde están los 9? Vamos a ver el versículo 18 y el versículo 19. Dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado, le dijo. Qué maravilloso. Tu fe te ha salvado. ¿Qué pasó con los 9? Todavía siguieron el camino de la ley. Se fueron a los sacerdotes para que fueran examinados. Pero este extranjero no se fue a los sacerdotes. Porque Jesús lo salvó, lo sanó. ¿Por qué Jesús no lo mandó de nuevo a este extranjero? ¿Por qué Jesús no lo mandó de nuevo a este extranjero donde los sacerdotes? ¿Por qué Jesús no le dijo, vaya, alcance a los 9? Tú también tienes que ir a donde los sacerdotes. Jesús no lo mandó a perder el tiempo. No lo mandó. Jesús no lo mandó de nuevo a este extranjero. Este extranjero se separó de los 9. Esto es muy importante. Este extranjero se separó de los 9. Ya no más son 10. Él se separó del ser el número 10. Cuando se encontró con Jesús, el extranjero no sigue más la ley. Sigue con Jesús. El volver a Jesús es la bendición. Él volvió a Jesús. El extranjero llega a ser uno con Jesús. Al separarse de los 9, ya no más son 10. Los 9 ahora simboliza, el número 9 simboliza el juicio de Dios. Y el número 1 simboliza la unidad. Un solo Dios
un solo mediador. El número 1 simboliza el comienzo de la vida. Este hombre extranjero era inmundo y tenía el número 10. Tenía encima la ley, pero al encontrar a Jesús, al encontrarse con Jesús, ahora es limpio, ahora es salvo y comienza una nueva vida y es uno con Jesús. En San Juan capítulo 17, versículo 21, habla de la unidad. Cuando un pecador cree en Jesús, comienza una nueva vida. El extranjero, el samaritano, volvió a Jesús. Ahora él anda con el número 1. Él no puso más sus ojos en la ley ni en los sacerdotes. Este hombre no puso más sus ojos en la ley de Moisés. Él no puso más los ojos en los sacerdotes. Él puso los ojos en Jesús. Vamos a ver Hebreos capítulo 12. Si tiene la Biblia, vamos a ver Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Jesús sanó a los 10 leprosos, pero solo volvió uno. El que puso los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús dijo: consumado es. Y limpió, salvó al pecador. Pero ¿por qué todavía hay pecadores? ¿Por qué todavía hay pecadores? Por no tener la fe en Jesús. Ponen sus ojos en otras cosas que no es Jesús. Ya Jesús los limpió, los salvó, pero no vuelven al autor y consumador de la fe. Desechan la gracia de Dios. No agradecen a Jesús por la salvación, por salvarlos, pues todavía andan en los 10 mandamientos. Si uno cree en Jesús, en su obra, nunca más será leproso. Comienza una nueva vida en Cristo Jesús. Jesús no mandó al leproso otra vez a los sacerdotes. Vamos a ver qué le dijo Jesús para terminar. ¿Qué le dijo Jesús a este extranjero? ¿Qué le dijo Jesús a este samaritano que se volvió a Jesús? Versículo 18.
no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Jesús, que le dijo, vete a donde el sacerdote. Primero los mandó a los 10 donde el sacerdote. Primero. Pero de camino quedaron completamente limpios. Pero ¿cómo me veo yo? ¿Cómo se ve uno mismo? ¿Nos vemos como Dios nos ve o nos vemos como nos muestra nuestro pensamiento? Sí, Jesús en la cruz murió por el pecado, pero yo soy pecador. Ahí se está viendo usted mismo, ese es su pensamiento. La palabra de Dios dice, ya están limpios. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya el Señor poderoso, Dios Jesucristo, nos limpió. ¿Usted cómo se ve? ¿Cómo le dice su pensamiento o como le dice la palabra de Dios? ¿A quién le cree más? ¿A lo que dicen los pensamientos, a lo que dice el Satanás o a lo que dice la palabra de Dios? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya estamos limpios. Dios no miente. Dios no es hombre para que se arrepienta. Dios no miente. Dios nunca va a vacilar a nadie. Dios nunca va a jugar con ningún alma. Dios nunca va a mentir. Dios es la verdad. La palabra de Dios es verdad. Dios no va a jugar con nadie. Cuando iban de camino los limpió y solo uno se devolvió porque los demás, ¿cómo se ven? Tuvieron que ir donde el sacerdote tuvo que examinarlos y hacer la purificación y un montón de cosas. La fe venció al mundo. Vamos a llegar hasta aquí.